Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, tanto de América Academics como también del Ministerio El Camino en Cristo. Quiero darles una pero muy cordial y muy amorosa bienvenida a cada uno de ustedes desde donde se estén conectando. Es hermoso ver cómo hermanos y hermanas de todas partes del mundo, especialmente Latinoamérica, indudablemente la gran mayoría de hermanos y hermanos es de Latinoamérica, pero también tenemos hermanos y hermanas aquí en los Estados Unidos, en Europa e incluso unos cuantos se conectan desde el Japón. No todos se conectan al live, a la transmisión en vivo, pero algunos se conectan después y luego envían un mensaje, un comentario, y es muy satisfactorio porque el trabajo que uno hace para el Señor no regresa vacío. Cuando usted estudia la palabra de Dios de una manera genuina, el Señor prospera su vida espiritual. Y la prosperidad espiritual es conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. El Señor no nos ha mandado a ser millonarios o a ser ricos. Cristo mismo dijo, en este mundo, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, tendremos aflicción. Sin embargo, Él ha vencido al mundo. Pero también la promesa que se le ha dado a todos los creyentes, y escuche bien, la promesa que se le ha dado a todos los creyentes es que seamos exactamente igual que Cristo. Y cuando digo exactamente igual a Cristo me estoy refiriendo a su humanidad, no me estoy refiriendo a su divinidad. Nosotros no somos dioses. Sin embargo, a Dios se le adora en absoluta perfección. Cuando conectamos este concepto de que Dios quiere que seamos exactamente igual a Cristo en su humanidad, cuando también leemos en el Nuevo Testamento de que Cristo es el último Adán, y cuando comprendemos el cuando comprendemos la intención creacional de Dios en el inicio de la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, primeramente a Adán, los crea en absoluta perfección, en absoluta perfección. Por ende, cuando la relación entre Adán y Eva y Dios es rota, porque ellos desobedecieron, pecaron, ya no eran seres santos y puros, sino que eran transgresores, entonces es allí que todo este tiempo de pecado continúa y es restablecido a través de Cristo. A lo que yo quiero llegar? A lo que quiero llegar es que cuando en Cristo la intención creacional de Dios no solamente se ve reafirmada, sino se ve asegurada para que nunca más haya una caída. Ciertamente Adán y Eva cayeron. Hasta ese momento fueron los únicos seres humanos que tuvieron real libre albedrío. Pudieron hacer y tomar decisiones sin ninguna injerencia de desobediencia y de pecado. A partir de allí, sus hijos en adelante, incluso ellos mismos después de desobedecer, todo el mundo, a partir de allí, estuvimos envueltos o estamos envueltos en un mundo de pecado. Sin embargo, en Cristo somos nuevas criaturas, completas nuevas criaturas, a la imagen de Dios, indudablemente, porque somos seres humanos, todos los seres humanos son en general imagen de Dios, tenemos capacidades mentales, cognitivas, afectivas, volitivas, etcétera, que nos hace a imagen de Dios. Pero los cristianos, nuevas criaturas en Cristo, somos a imagen de Cristo. Y ese es el plan divino desde antes de la creación del mundo,
que seamos conformados a la imagen de Cristo, porque a Dios no se le puede adorar en imperfección. En la actualidad los creyentes, aún todavía bajo el pecado que todavía cargamos en esta humanidad que poseemos vivos aquí en la vida, ciertamente por ahora adoramos a Dios a través de la santidad y la justicia de Cristo. Sin embargo, apuntamos a través de Cristo hasta el momento de la glorificación, cuando estemos en la presencia de Dios, que seremos igual que Cristo. Y Él será y es el primogénito de toda, como hijos de Dios. Y podemos seguir hablando acerca de esto, pero el tema de hoy, en esencia, es una continuación de la reflexión que ofrecí acerca del capítulo 1 de Génesis. Cuando daba la exposición del capítulo 1 de Génesis, siempre hay cosas que se quedan y uno, el corazón deseoso más que nunca de poder compartir un poco más, de poder verter y compartir con todos ustedes, con toda Latinoamérica y en todas las iglesias en Latinoamérica de hispanohablantes, que podamos juntos conocer al Dios de la Biblia. No a un Dios inventado, incluso basado en la Biblia, que ocurre muchas veces y que la gente crea dioses a su imagen y semejanza de ellos, o crea dioses basados en la Biblia a un Dios de acuerdo a como ellos quieren. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Si queremos conocer al Dios de la Biblia, tenemos que ir a la Biblia, a las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada o ha sido inspirada por Dios. La palabra inspirada significa theopneustos en el griego. ¿Qué significa? Y que da la imagen de cuando uno conversa con una persona y está conversando cerquita, y uno puede sentir el olor y el aroma del aliento de esta persona, y hasta puede sentir el viento del respirar de esta persona. Pero eso es theopneustos, inspirado, respirado, alitado por Dios. No un Dios que nosotros nos imaginamos, según lo que creemos o a oídas hemos escuchado que Dios es, que muchas de ellas pueden ser ciertas. Sin embargo, la absoluta seguridad de quién es Dios la obtenemos a través de la revelación especial de Dios, que es a través única y exclusivamente a través de las Escrituras. No hay otro tipo de revelación más alta que las propias Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, completamente, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, yo expliqué en la anterior sesión, cuando compartí y exposité de Génesis 1, de que hay dos tipos de revelación. La revelación general, que es aquel tipo de revelación por la cual Dios se comunica a través de lo creado y que los seres humanos podemos percibir a través de los sentidos. Todos los seres humanos tienen acceso a este tipo de revelación, sean cristianos o no lo sean. Cuando usted di el ejemplo de la manzana, la perfección de la naturaleza, la perfección de las estaciones del año, la perfección del cuerpo humano, de la reproducción y tantas cosas que nos apunta a una creación inteligente, a un creador inteligente. Sin embargo, la revelación especial es exactamente eso, la revelación de Dios mismo a través de hombres que Él ha escogido, hombres santos, para propósitos de revelarse a sí mismo, a su creación, a la humanidad. ¿Ok? Bueno, como les comenté en la anterior
sesión en la cual compartí Génesis 1, toqué versículo por versículo, leí versículo por versículo las diferentes fases creacionales en la cual Dios desde el día 1 hasta el día 6 comienza un proceso creacional ordenado, secuencial, pero también con sentido. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que Dios primero crea lo que es, digámosle, en el 1.1, crea lo que incluso hoy tomamos por sentado, el concepto de tiempo, espacio y materia. Si es que no hay tiempo, espacio y materia, es imposible crear el resto. Entonces Dios crea las cosas con un sentido apropiado, ordenadamente. Y comenté también de que incluso nuestro lenguaje de manera obligatoria tiene que reflejar incluso aquellas fases creacionales de las cuales no escapamos. Pasado, presente y futuro. Y la simpleza de la comunicación humana es esa. Podemos tener muchos idiomas en el mundo, pero a resumidas cuentas, el lenguaje humano se limita únicamente a pasado, presente y futuro. Es muy simple la comunicación humana y Dios que no está sujeto al orden creacional físico, humano, tiene que bajar a nuestro nivel para poder comunicar revelación divina al estándar humano. Dios no está sujeto al pasado, presente o futuro. Dios es infinito en todas sus cualidades y en todas sus características. Hace un tiempo atrás, mientras dictaba una clase en un seminario, di el ejemplo, e incluso esta clase la dicté para estudiantes de secundaria también. El ejemplo es muy simple. ¿Cuál es la diferencia en porcentaje cognitivo entre, por darle un ejemplo, un chimpancé y un ser humano? Y más o menos el porcentaje de inteligencia menor de un chimpancé es más o menos 1.4%, 1.4.5%. Quiere decir, ese 1% y un poquito más hace un mundo de diferencia entre comer bananos y saltar y brincar y mandar un cohete a la luna. Ese 1%. Ese 1 y un poquito por ciento hace esa vasta, interminable diferencia entre ser un animal, un chimpancé, un chimpancé, versus ser una persona, un ser humano. Ahora, humor me for a second. Síganme la corriente por un momento. Supongamos de que Dios solamente fuera 1% más inteligente que nosotros. Esto es solamente un ejemplo descriptivo para que podamos comprender esto. Imaginémonos que Dios sea solamente 1% más inteligente que nosotros. Si el 1% hace una vastísima diferencia cognitiva entre comprensión de un animal, un chimpancé y un ser humano que puede mandar a un ser a la luna y hacer todas las tecnologías que tenemos hoy en día, nosotros pareceríamos chimpancés ante Dios, si es que Dios fuera únicamente 1% más inteligente que nosotros. Sin embargo, Dios no es 1% más inteligente que nosotros. Dios es infinitas veces más inteligente que nosotros. Entonces sería, a ver, ¿qué palabra le pondría? Sería un poco absurdo, tonto, ignorante, pretender comprender a un Dios infinito de una inteligencia absolutamente
no tenemos manera siquiera de empezar a comprender a Dios cuando comprendemos que los seres humanos no somos tan inteligentes como creemos que somos. Somos altamente inteligentes, indudablemente que sí. Son características que Dios nos ha dado. Sin embargo, cuando lo comparamos bajo este ejemplo, como del chimpancé, y Dios fuera solamente 1 o 2%, vamos a ser un poco más generosos con Dios, 2% más inteligente, nos haría lucir como si fuéramos animales salvajes. Vale la pena comprenderlo, porque cuando vemos la absoluta perfección estampada en toda la creación, y cuántas cosas no hemos descubierto, que Dios está permitiendo que podamos descubrir, entre comillas, que es realmente Dios permitiendo de manera providencial de que podamos descubrir. Eso nos debería llamar a la reflexión. Y a la luz de Génesis comenzamos a comprender Génesis 1, ya que estamos en Génesis 1, nos debería llevar a comprender y arrodillarnos ante el Señor, postrarnos con el rostro a tierra y decirle: Señor, perdóname, perdona mi, ¿qué palabra puedo escoger? Mi insensatez por ser un poco generoso con las palabras. Porque los cristianos mismos no estamos exentos. Ciertamente, de la boca para afuera pudiéramos decir: sí, creo, sí esto, sí el otro. Sin embargo, en la práctica y de manera funcional muchas veces ponemos a Dios en un plano de Diosito. Y yo entiendo que muchas personas, de una manera genuina, honrosa, pero ignorante al fin ignorante, tratan de hacer negocios con Dios, sin comprender de que se están refiriendo al creador del universo. Si cuando una persona tiembla de temor, cuando va a haber una persona muy, pero muy importante, usted se imagina si usted tiembla por ver una persona, por ejemplo, al presidente de su país, quien quiera que sea, a una persona, a un juez, alguien muy importante, usted se pone la mejor ropa que tiene, se porta lo mejor que se porta. Esas personas no se comparen en nada a Dios. Y pudiera ser más enfático en mis palabras, pero espero que usted haya comprendido a lo que me refiero. Queremos hacer negocios con Dios, muchas personas, no todos, ¿no? Si es que Dios le ha dado comprensión, si es que Dios ha puesto en su corazón una comprensión superior acerca de Dios, de sí mismo, de Dios, es para que lo podamos honrar como Él se merece. Nuevamente, cada persona va a buscar a Dios y va a honrarlo de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la conciencia que ha recibido. Pero si usted escucha este mensaje y lo entiende, y si usted lo entiende de verdad, es para asumir que usted ya lo comprendió y debería actuar en función a lo que ya ha comprendido de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1 acerca de Dios? Ciertamente, hablé de los diferentes días en el cual Dios creó las diferentes cosas dentro de este orden creacional. Y finalmente corona la creación creando al hombre y luego a la mujer. Muy interesante que lo haya hecho en ese orden. Y dicho sea de paso, en el capítulo 2, que no toque el día de hoy, pero voy a solamente darles una cucharita de sabor para que lo comprendan. Dios pudo haber hecho a Eva de una manera completamente independiente. Adán, quédate dormidito un momentito, ya vengo. O date un paseíto por el parque, por el bosque. Regresa en un par de horas, que cuando tú regreses tengo algo especial para ti que lo voy a crear de manera separada. Pero no, Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Dios escogió respetando el propio orden creacional que Él estableció. Crear a la mujer a partir de Adán.
¿Pudo Dios haber creado a Eva completamente nuevecita de paquete, sin necesidad de tocarle un solo pelo de la cabeza a Adán? Por supuesto que sí, sí lo hizo con Adán mismo. Pero no, Dios tiene un propósito y un mensaje que él mismo reveló en Génesis 1 y Génesis 2. Y Dios escoge crear a la mujer a partir de Adán. Pero eso es tema para la siguiente semana, el jueves. Esta transmisión es una extensión de la primera del jueves, en la cual, como les comenté, hablamos acerca del Génesis. Pero nuevamente queremos conocer a ese Dios de la creación. No solamente queremos conocerle, queremos adorarle. Y cuando comprendemos de que Dios es el creador, nuestra cosmovisión es como que si nos quitaran un velo de los ojos y podemos ver un mundo completamente distinto. Y se va a dar cuenta si este mensaje está entrando en su corazón y Dios está trabajando en su mente. Se va a dar cuenta de que vivimos en un mundo artificial, completamente artificial. Completamente artificial. Algo así sentí hace unos años atrás, cuando hubo un huracán aquí en Miami. Cayó un huracán en el 2006, 2007, 2008, no recuerdo. Y se fue la electricidad por 2 semanas. Primera vez que sentimos que regresamos a nuestros hábitats naturales, porque nos quedamos sin internet, sin celular, sin teléfono, sin electricidad, sin agua. Y las personas comenzaron a sobrevivir sin ninguna de esas comodidades que uno está acostumbrado a tener, que uno toma por sentado en el día a día. Uno abre la llave del agua, qué bien, qué rico el agua, y se puede bañar, con el fuego para poder cocinar y calentarse, ¿no? No teníamos ni agua. Nuevamente, y uno se da cuenta de lo artificial que es. No habían correos electrónicos, no había internet. Incluso en ese tiempo, ustedes saben que mi profesión original por unos cuantos años fue informático. Yo conozco de informática, tengo una maestría en informática. Y en ese entonces tenía un negocio de consultoría informática y una empresa que era sumamente conocida por ser una de las compañías más seguras de servidores y servidores dedicados, etc. Y esa compañía se enorgullecía de sí misma porque tenían un generador eléctrico que les duraría hasta 2 semanas a través no de electricidad, sino generaban electricidad a partir de diésel, de combustible. ¿Y adivinen qué? Se acabó el diésel y después de 2 semanas tuvieron que apagar los servidores. Se quedaron sin electricidad. Nuevamente, ya se dan cuenta de que fue un eye-opener, un abridor de ojos que por lo menos a mí me quedó tan grabado, tan impactado, de que me hizo reflexionar. ¿Realmente pudiéramos sobrevivir sin todas estas comodidades si ocurriera algo similar? Pero ¿cuál es la reflexión entonces o la relación con Génesis 1? Porque Génesis 1 nos da nos debería dar una cosmovisión de quiénes somos. ¿Qué hacemos acá? Responde preguntas altamente trascendentales del por qué y quién soy yo. ¿Y cuál es el motivo de la existencia? Preguntas altísimamente trascendentales para quienes buscan respuestas. Y la Biblia únicamente y solo la Biblia da respuestas a aquella persona, hombre o mujer, que viene de manera genuina y está buscando respuestas. Dios creó todo para su propia gloria. Dios es dueño de este planeta, literalmente.
Literalmente Dios es dueño. Si usted construye algo, construye, no sé, una silla, una mesa, lo que usted quiera, en términos humanos, esa silla le pertenece. Y usted puede hacer lo que usted desee con lo que usted ha hecho. De igual forma, Dios tiene exactamente la misma capacidad, pero a nivel universal. Dios creó todo. Y a Dios no solamente le pertenece la tierra, le pertenece el sol, le pertenece Mercurio, Venus, Tierra, Marte, hasta Plutón y todas las galaxias. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salí yo? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Preguntas trascendentales. Y resulta que le pertenecemos a Dios y hemos sido creados para la gloria de Dios. Tenemos un propósito. Y el propósito de todo lo que existe en la creación tiene un propósito, y ese propósito es darle gloria a Dios. Y cuando todo en el universo da gloria a Dios, hay un balance cósmico, por llamarlo así, cósmico en el sentido universal, de todo. Cosmos significa todo. Cuando usted vive para dar gloria a Dios, glorificando a Dios, pensando en Dios, respetando a Dios, usted está en alineación con Él, por llamarlo así. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 2 y 3 de Génesis, hubo un problema, que Dios, siendo perfecto, es desobedecido por sus dos primeros hombre y mujer, ¿no? Adán y Eva. Y hay una ruptura de relaciones porque ellos son, por lo menos Adán, quien recibe las instrucciones de Dios. Él es el jefe federal, por llamarlo así, encargado de obedecer a Dios y enseñar al resto de la humanidad después de él y su esposa. Primeramente él, por ser la primera creación. Y nuevamente vemos a un Dios creativo, vemos a un Dios con propósito, vemos a un Dios con visión. No es que Dios comienza a practicar creando cosas así, primer día, déjame ver cómo me sale, a ver. No, cuando analizamos el capítulo 1 de Génesis, vamos a darnos cuenta de que Dios ya tiene la idea concebida desde el día 0. Desde antes de la creación, ya la idea y la decisión de crear al ser el orden humano, el orden físico, ya desde antes de la creación del mundo, ya fue concebida la idea. Lo que vemos en Génesis 1 y en Génesis 2 también, obviamente, vemos el plan puesto en acción. Revelación adicional en las cartas de Pablo nos da luces de que ciertamente fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios es un Dios de propósito. Comenzamos a creer y a conocer a aquel Dios. Y si usted es cristiano, si usted es creyente, hermano o hermana, aquí está la revelación. La revelación no viene extrabíblica. La revelación viene porque Dios ya habló, y habló a través de las Escrituras. Porque las Escrituras es lo único que es teópnostos, que es inspirada por Dios. Únicamente la Escritura. ¿Qué más nos arroja Génesis 1 acerca de Dios? Que es un Dios creativo, un Dios con planes a futuro, un Dios de orden, un Dios de amor, que hace las cosas en orden cuando pudo haberlas hecho producto terminado de un solo palmazo. ¡Done! ¡Listo! ¿Pudo haber hecho esto Dios? Por supuesto que sí, mis hermanos. Por supuesto que sí. Pero Dios escoge no hacerlo de esa manera, entendiendo que los seres humanos somos seres limitados. Y escoge hacerlo paso a paso. Y no solamente escoge hacerlo paso a paso, sino que escoge revelarse. Escoge revelar a su Espíritu Santo.
y en el 1.26 de Génesis revela su pluralidad, que es una sombra a lo que los creyentes, los cristianos conocemos como la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y no solamente eso, sino que Dios encomienda a estos seres humanos que Él ha creado a su imagen y semejanza para que reinen sobre todas las cosas que Él ha creado. Póngase a pensar. Es realmente la corona de la creación. Los seres humanos, estoy hablando de los seres humanos, Adán y Eva. En ese entonces, el mundo entero eran dos personas, solamente ellos dos. Pero ¿qué más vemos en Génesis 1? ¿Qué más nos revela Génesis 1? Un Dios que luego revela lo que Él está creando, lo que ha creado anteriormente, y lo revela a Adán. Es indudable de que Adán recibe esta información, esta revelación especial de Dios mismo acerca de la creación del mundo. Y luego Adán lo pasa a sus hijos. Luego, obviamente, Moisés recibe esa revelación. Pero Moisés también tiene revelación de Dios por su parte en el monte. Génesis 1 es indudablemente un capítulo remarcable, tan importante que el propio apóstol Juan lo cita de una manera textual, por lo menos 1.1 de Juan, y lo repite en primera de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Juan 1. ¿Qué es lo que dice Juan 1? Es remarcable porque Juan 1 es casi textualmente, entre comillas, una copia, una cita textualmente casi igual que Génesis 1. Miren lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está haciendo referencia al verbo a Jesús, la palabra de Dios. Jesús en el acto creacional. Pero cuando leemos también las diferentes cartas de Pablo, vamos a ver que es Cristo quien produce, que a través de Él todo ha sido creado. Ciertamente. Es para que la cabeza nos explote. El 1.3 de Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Y Juan lo tiene claro. Juan lo tiene claro. Juan tiene claro de con quien caminó 3 años es el creador del mundo, el creador del universo. Y lo tiene pero tan claro que en primera de Juan, vamos a primera de Juan, necesito algo para mojarme los dedos para poder pasar las páginas más rápido. Pero en primera de Juan 1.1 nos dice exactamente lo mismo. Permítame que... Ya llego. Gracias por su paciencia. Estoy llegando a Juan. Las páginas son muy delgaditas. Aquí está, primera de Juan. Miren lo que dice primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Nuevamente, Juan tiene la idea clara de quién es Cristo. Es por eso que cuando él escribe Apocalipsis,
o revelaciones, apocalipsis. Para él ya no es el Jesús que se recostaba en su pecho. Él entiende quién es Jesús. Él entiende quién es Jesús. Y se da cuenta que es Dios. A tal punto de que cae como muerto. Vamos a ver Apocalipsis. Conozcamos a Dios. Sigamos conociendo a Dios en su personalidad. Para que al momento que usted adore, al momento que usted lea la palabra, al momento que usted cante, al momento que usted ore, al momento que usted sirva, lo haga con absoluta conciencia. Vamos a buscar acá en Apocalipsis. Dice, y caí como muerto. 1:17 de Apocalipsis. Y caí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Cristo. No es el Jesucito con el que usted quiere hacer negocios, de que si yo hago, tú haces. Eso es una blasfemia, hermano, se lo digo con cariño y amor. No es el Jesucito bonachón, es Dios. Con Dios no se hacen negocios, a Dios se le obedece calladito y postrado. Y ciertamente todos en nuestra humanidad en algún momento vamos a ser irrespetuosos con Dios. Pero es por eso que tenemos la palabra, hermanos, que nos quita el velo. E incluso, hermanos, pese a que cuando incluso tenemos la palabra, muchas veces nuestra humanidad no nos permite ver más allá de las letras. Pero bueno, regresamos al libro de Génesis 1. Y vaya, porque este video que estoy haciendo es para que podamos tomar conciencia. En los capítulos 2 y 3 vamos a hacer un poco más de reflexión, porque Dios se muestra su propia esencia. Podemos conocerle mejor y por ende podemos hacer ministerios más efectivos. Hermanos y hermanas, nuestra práctica del ministerio depende altísimamente de nuestras concepciones teológicas. Si tenemos una teología equivocada, vamos a producir práctica ministerial de acorde a nuestras creencias teológicas. Es por eso que muchas iglesias han convertido el púlpito en un lugar de chistes, o el domingo de culto lo han convertido en una especie de show en la cual hay una competencia, y tratan de racionalizar ese actuar incluso con versículos bíblicos completamente desfasados de su realidad contextual. Muy bien, mis hermanos, creo que ha sido suficiente por hoy. Creo que, y espero, y es mi oración, es mi deseo genuino, de que lo que estamos aprendiendo y conforme vamos avanzando, no estoy apurado en avanzar, quién sabe y nos quedemos por más tiempo en el capítulo 1, o quién sabe y avancemos al 2, al 3 y regresemos temporalmente al 1 un momento por si nos faltó algo. Lo importante, mis hermanos, si usted es creyente, poder ayudarle a crecer a la imagen de Cristo, poder conocer a Dios, poder conocer a Cristo de una mejor manera. No es el Jesucito. Otra cosa que enseñé en clases de seminario y de un instituto que enseño en un país de Sudamérica, es que hasta es importante creerle a los demonios. Wow. Cuando dije eso en la clase, algunos
Me pusieron los ojos así como de huevo duro, ¿no? Y le dije, sí, hermanos, créenle hasta los demonios. Los demonios conocen mejor, creo, a Cristo que ustedes. ¿Por qué? Pregúntenle a los demonios del endemoniado de Gadareno, llamado Legión, porque eran muchos. ¿Acaso el endemoniado Gadareno recibió, o los demonios recibieron a Cristo con una pancarta, bienvenido Cristo, bienvenido Jesús? ¿Cuál era el estado anímico de esos demonios? Estaban aterrorizados, aterrorizados, a tal punto que tuvieron que pedir clemencia a Cristo para que vayan a los cerdos. Eso nos dice que ellos conocen mejor a Jesús de la eternidad. Ellos no son eternos, pero a Cristo, durante el tiempo que ellos han sido creados, lo conocen muy bien. Y le dicen, has venido antes de tiempo ¿para qué? Para atormentarnos. ¿Se dan cuenta? Y quiero darle una última revelación más acerca de Cristo. Cristo lo encontramos en el libro de Judas. No es el Jesucito. Y les voy a demostrar algo muy importante, ya cerrando esto. No quiero que me falte nada y que ustedes no queden sin instrucción apropiada en estos estudios. Judas es un libro muy chiquitito. Y para que sepan, Judas fue uno de los hermanos de Cristo. Santiago fue uno y Judas fue otro hermano. Tanto así que Judas ni siquiera osa llamarse hermano de Jesús, pese a que lo era. Dice aquí Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, la palabra real es esclavo, esclavo sin derechos. Hermano de Jacobo o James o Santiago, eran hermanos. Y sabemos que Santiago era hermano de Cristo. Pero cuando comienza a leer el libro de Judas, mira lo que dice. El versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. Ese fue Cristo. A Cristo se le llamaba el Señor. Es más, otras traducciones, para ser más claras, ponen Jesús. ¿Qué más nos dice de Jesús? Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso explica el terror de los demonios de Legión en el endemoniado Gadareno. Estaban aterrorizados. Aterrorizados. Tanto así que ni siquiera osaron salir corriendo. Porque sabían que con Cristo no hay escapatoria. Les convenía quedarse calladitos y pedir clemencia. 7 de Judas. Sigue Cristo. Jesús. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quién ejecutó a Sodoma y Gomorra? Fue Cristo. Ese es Cristo. No es el Jesucito que a veces se nos quiere pintar, que le pegan, que le escupen y se queda así. Ciertamente en ese momento había un objetivo que cumplir y Cristo lo cumplió cabalmente para la gloria de Dios, del Padre. Pero no nos equivoquemos y no pequemos de ignorantes o de ignorancia, porque Cristo es para respetarlo, para honrarle, tanto como esto es porque, y lo cual nos debería a nosotros postrar rostro al suelo, de que Él se entregó voluntariamente, pudiendo haber destruido a todos los romanos ahí al lado. Nos muestra incluso su amor y
su compromiso para con el Padre, de obedecerle para su gloria. ¿Ok? Muy bien, mis queridos hermanos, este ha sido un comentario adicional a lo que compartí el jueves acerca acerca del capítulo 1. El día de hoy expandí un poquito más, ciertamente expandí un poquito más. Creo que fue necesaria la expansión y me atrevo a decir de que pudiéramos quedarnos en el capítulo 1 por mucho, pero por mucho tiempo, porque es un capítulo riquísimo en contenido, sobre todo cuando lo estudiamos a la luz de los diferentes pasajes de la Escritura y a la luz de diferentes contextos. El mismo mensaje, pero diferentes. Es como descubrir del mismo diamante las diferentes cosas que uno puede comprender y decisiones que Dios toma en el futuro bíblico. Es simplemente maravilloso. Permítame orar por usted. Si usted está viendo este video, quiero orar por usted, por su familia, por su ministerio. Si usted sirve en la iglesia, si usted es pastor, si usted es un maestro de la iglesia, una persona, un líder de la iglesia, quiero orar por usted y invitándole a que usted se comprometa con el Señor. Si usted Dios le ha escogido, usted no ha escogido a Dios, Dios lo ha escogido a usted. Y ese deseo de servir, ese deseo de querer seguir aprendiendo y servir a Dios de la mejor manera, no es algo que usted haya cultivado, sino que Dios pone en su corazón ese sentir y el hacer en usted. Hágalo bien, teniendo a Dios primero, a través de la revelación en su palabra, y hágalo de manera funcional. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por este tiempo de meditación, y espero, Señor, que esta reflexión haya llegado a los corazones de quienes estén escuchándolo o lo hayan escuchado tanto en este momento en vivo como aquellas personas que lo vayan a escuchar grabado en otro momento, Señor. Guarda a sus familias, guárdalos a ellos. Prospera sus ministerios. Y cuando digo prosperar, no me estoy refiriendo a asuntos económicos o terrenales o físicos, sino me estoy refiriendo a bendícelos y prospéralos en todo lo que tiene que ver en asuntos espirituales que te den gloria y honra, que es lo único, Señor, que no perece, porque son bendiciones eternas, Padre. Guarda la mente de mis hermanos y hermanas, guarda sus corazones, sus sentimientos y guarda las decisiones que ellos tomen. Guarda la integridad y la santidad de sus cuerpos también, Padre, así como sus ministerios. Guárdalos, dales mucha salud, pero mucha salud también, no solo para poder vivir y existir, Señor, en este mundo que tú has creado, sino también poder tener salud para poder servirte mejor, Padre, porque estamos en camino, creciendo, y queremos ser, Señor, como tu Hijo Jesucristo. Sí, Señor, queremos ser como tú. En tu humanidad, queremos servir como tú sirves, Señor, o serviste. Queremos adorar y, Señor, comprometernos en tu servicio, así como tú lo hiciste, Señor. Queremos ser copias tuyas en tu humanidad, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Mis amigos, que tengan una buena semana. El próximo jueves nos estamos reuniendo. No se olvide de hacer like. Comparte este video. No se lo quede. Compártalo con sus amistades. Siéntase libre. Compártelo en la escuela bíblica si usted desea. Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo. Compártalo. Si usted lo ve en YouTube o lo ve en Facebook o en las diferentes redes sociales, pues pongan el botoncito de suscribirse o el botoncito de like o me gusta, no sé cómo serán, pero es importante que si el mensaje es verdadero y es fidedigno, el que estoy compartiéndoles, es importante que sea transmitido. Un fuerte abrazo
y que Dios los bendiga grandemente. Fuerte abrazo y bendiciones.